Desde pequeño mis padres nos hablaban que el agua hay que respetarla. Cuando nos dicen hay que respetarla porque no hay que escupir en el agua, no hay que tirar basura en el agua, no hay que defecarse en el agua, porque ellos decían que el agua te puede hacer daño, ¿verdad? Si estás faltando el respeto, ¿verdad? ¿Qué significa ese aprendizaje? Para mis padres el agua, cuando nos transmiten esa enseñanza, pues para ellos es un elemento, ¿verdad?, que nadie puede dañar, ¿verdad? Y eso es lo que nos han enseñado desde un principio. Como Asociación Maíz de Vida, pues en el territorio donde está el proyecto, la cobertura del proyecto en Alta Verapaz, pues tratamos de abrir espacio para los territorios para que estén conscientes, ¿verdad?, en el cuidado y la protección de este elemento tan importante para la vida humana. En este caso, en el 2021, pues empezamos a hablar de la libertad para el agua, ¿verdad? Cuando decimos, cuando se nos ocurre, ¿verdad?, con los compañeros y compañeras hablar de la libertad para el agua, porque vemos la afectación, ¿verdad?, la privación de libertad del elemento agua, de los ríos en los territorios, ¿verdad?, por grandes empresas hidroeléctricas, ¿verdad?, que lo vemos ahí, pues que para ellos no significa nada el agua. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de la libertad del agua, porque también se nos ocurre eso porque han sido privatizados la libertad también los hombres y mujeres que han cuidado y protegido el elemento agua. Bueno, nos planteamos hablar sobre la libertad del agua. En el 2022 hicimos la primera cumbre donde pues pensamos, bueno, hay que hacer una cumbre plurinacional por la libertad para el agua. ¿Eso qué significa? Porque desde el pensamiento y la perspectiva de las comunidades, los pueblos originarios, el agua para el pueblo significa también espiritualidad, desde su forma de pensar. Entonces es un elemento sagrado, es un elemento puro, ¿verdad?, para los territorios. Entonces dijimos, bueno, hay que llamar a los territorios de los 4 puntos cardinales para platicar y dialogar frente a la situación y el contexto, ¿verdad?, que genera el mismo sistema y el Estado, ¿verdad?, en todos los territorios. Bueno, y esta segunda cumbre lo que estamos haciendo, pues tratamos de invitar también a todos los territorios, las organizaciones de mujeres, jóvenes, autoridades ancestrales, comunidades, para que nos juntemos, digamos, para seguir debatiendo esta situación, pero sobre todo unir fuerzas, capacidad colectiva para seguir enfrentando a este contexto donde estamos sumidos por un sistema, digamos, que no respeta, por un sistema que entrega el elemento agua a grandes empresas, que para las comunidades y territorios, pues es sagrado para la vida humana. Entonces, esta cumbre, lo que hicimos antier, ayer y hoy, ¿verdad?, decir permanecer en el territorio para vivir con dignidad. ¿Qué significa eso? Que las personas, los animales, los árboles, las piedras, pues queremos vivir en armonía y reconocer, digamos, en nuestra memoria, en nuestro ser, ¿verdad?, que el elemento agua sí vale la pena seguir defendiendo. A eso se refiere a este espacio de la cumbre plurinacional. Bueno, la cumbre plurinacional es para darle el título, para que la gente, digamos, le llama la atención, vayamos a la cumbre. Vayamos ahí porque ahí hay un espacio para seguir debatiendo, digamos, la situación del agua. Pues durante estos 3 días se platicó varios temas, varias temáticas sobre agua, laguna, mares, océanos, ¿verdad?, que la gente debe de empezar a decir, vayamos a marchar, vayamos a protestar, vayamos a demandar
ese nivel de contaminación, ¿verdad?, que han generado el ser humano mismo, pero sobre todo la magnitud de daño y contaminación que hacen las grandes industrias y empresas en el territorio, ¿verdad? Y bueno, también pudimos platicar del tema, la criminalización y cooptación del Estado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si todavía existe condiciones, ¿verdad?, en el sistema de justicia en el país, ¿verdad? De acuerdo a lo que pudimos platicar, no hay condiciones, ¿verdad?, para los territorios para seguir defendiendo el elemento agua. Y ojalá pues que el pueblo entero, el mundo entero, pues sigamos debatiendo, sigamos diciendo que el agua es importante, porque es muy probable, tarde o temprano, entramos en una guerra, ¿verdad?, solo por el agua. La escasez a nivel nacional en Guatemala, digamos, sí es de mucho preocupar. Pero el sistema, el Estado, el gobierno, no les preocupa nada en eso, porque para ellos el elemento agua es algo, para ellos como mercancía, ¿verdad? Y para nosotros los territorios y comunidades es para la vida.